Hola amigos, muy buenas. Hablemos de las ciudades más pobladas e importantes de mi país, Ecuador. Pues bien, antes de comenzar a hablar sobre las ciudades más pobladas de mi país, quisiera destacar el hecho de que los datos con respecto a la población que vamos a tratar en este video son datos sacados de las proyecciones del último censo que se realizó en el país. Fue el censo del año 2010. Se supone que en Ecuador se hace un censo cada 10 años, pero por el tema de la pandemia y demás han pasado 13 años y aún no se ha renovado esa información con respecto a la población. Por lo tanto, vamos a tomar, insisto, proyecciones que se obtuvieron de ese censo del año 2010 para intentar dar los datos más cercanos a la realidad que vive Ecuador hoy en día. Y sin más, vamos a ello. En el puesto número 5 como ciudad más poblada del país tenemos a Machala, cuyo nombre oficial es San Antonio de Machala. Es la capital de la provincia de El Oro, una de las 7 provincias de la costa ecuatoriana bañada por el Océano Pacífico, situada en la zona suroeste del país. Esta es una de las provincias fronterizas de Ecuador, en este caso con el Perú. También conocida como la capital bananera del mundo, Machala es la primera ciudad productora y exportadora de banano de todo el Ecuador, y se la ha nombrado como la capital bananera del mundo porque Ecuador es el principal exportador mundial del oro verde, es decir, del plátano. Nosotros lo conocemos como guineo, el guineo ecuatoriano. Sobre todo se enfoca a la exportación a los mercados norteamericanos. Una de las características principales de Machala, y que la han ayudado por supuesto a convertirse en la capital bananera del mundo, es que su puerto marítimo, Puerto Bolívar, es el puerto más importante en la exportación de esta fruta de todo el país. Pero Machala no es solamente banano. De hecho, también es una ciudad muy importante en la siembra y cosecha del camarón. Hay muchas piscinas camaroneras en la zona de Machala, y también es un producto muy exportado a los mercados extranjeros. Además de esos productos, en sus tierras también se produce mucho el arroz, el café o el cacao. Al ser la capital de una provincia fronteriza, Machala mantiene un intenso movimiento tanto comercial como bancario. Y en la actualidad tiene a uno de sus equipos jugando en la Serie A del fútbol ecuatoriano. Estamos hablando, por supuesto, del Orense Sporting Club. Pues bien, con una proyección para este año 2023 de aproximadamente 276.000 machaleños, convierten a la capital bananera del mundo en la 5ª ciudad más poblada del país. Nos vamos al puesto número 4 y vamos a hablar de una ciudad de la que ya he dedicado un par de videos en específico. Por supuesto, estamos hablando de mi tierrita colorada, Santo Domingo de los Colorados. Es la 4ª ciudad más poblada del país, la capital de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, otra de las provincias de la costa ecuatoriana, aunque en este caso situada un poco más al interior del país, en la zona noroccidente del mismo, considerada como un puerto seco del país, ya que es la ciudad que sirve de nexo entre la sierra y la costa ecuatorianas. Como he mencionado en videos anteriores, Santo Domingo es una plaza comercial muy importante del país, y sus actividades económicas más importantes son la agricultura y sobre todo la ganadería, poniendo énfasis en que en Santo Domingo se desarrolla la feria ganadera más importante del país. Como he hablado, insisto, en videos anteriores, no voy a ahondar mucho en mi tierrita Sáchila. Les dejaré por aquí los enlaces para que puedan ir a ver esos videos, o surfeando en mi canal tendréis mucha más información acerca de Santo Domingo de los Colorados. Para terminar con esta 4ª ciudad más importante del país, comentar que el equipo de fútbol más importante o destacado de Santo Domingo ha sido el Atlético Santo Domingo, que hace unas temporadas jugó en la Serie A ecuatoriana, actualmente jugando en la segunda categoría del fútbol del país. Con aproximadamente 450.000 habitantes, Santo Domingo es la 4ª ciudad más poblada de Ecuador. Nos vamos al podio y en tercer lugar nos encontramos con una de las ciudades con mayor historia y trascendencia en el territorio que hoy conocemos como Ecuador. Estamos hablando de Cuenca,
nombre oficial Santa Ana de los Ríos de Cuenca, la capital de la provincia de la Azuay, provincia de la Sierra, más concretamente en el centro sur del país. Conocida también como la Atenas del Ecuador por ser el lugar de nacimiento de muchos personajes ilustres e históricos de la sociedad ecuatoriana, además de por su arquitectura, la diversidad cultural de la ciudad y su gran aporte a las artes, ciencias y letras ecuatorianas. La Atenas del Ecuador tiene uno de los centros históricos mejor conservados de Latinoamérica y de hecho fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1999. La ciudad de Cuenca, aparte de su atractivo turístico por, insistimos, ejemplo, su centro histórico, es una de las ciudades de mayor producción en el país, producción que anteriormente era artesanal y a medida que han pasado los años se ha convertido en producción industrial de, por ejemplo, sombreros de paja toquilla, joyería, cerámica, cuero y los muebles. De hecho, los muebles cuencanos en el país son muy afamados, así como la producción de flores para la exportación. Yéndonos al terreno futbolístico, el Club Deportivo Cuenca representa a la ciudad en la Serie A del fútbol ecuatoriano. Con una proyección de 637.000 habitantes, Cuenca es la tercera ciudad más poblada de Ecuador. Nos vamos a la segunda posición de las ciudades más pobladas e importantes del país y este puesto lo ocupa Guayaquil. Nombre oficial Santiago de Guayaquil, es la capital de la provincia del Guayas, otra provincia de la costa ecuatoriana, situada en el margen occidental del río Guayas, uno de los ríos más importantes de Ecuador y cuya desembocadura forma parte del tan afamado Golfo de Guayaquil, uno de los más importantes de América del Sur. Pues bien, también llamada la Perla del Pacífico por la belleza de su entorno geográfico, Guayaquil, al igual que Cuenca, también es una de las ciudades más relevantes en la historia del territorio que hoy conocemos como Ecuador. De hecho, Guayaquil llegó a ser la primera ciudad en obtener la libertad de la corona española el 9 de octubre del año 1820 y por supuesto también es cuna de grandes personajes de la historia de Ecuador. Pues bien, el puerto de Guayaquil Libertador Simón Bolívar es el más importante del país, ya que por él pasa el 83% de las importaciones que llegan al Ecuador y salen el 70% de las exportaciones del país. En sus tierras tiene una producción bastante variada, entre la que tenemos productos como por ejemplo el algodón, la caña de azúcar, el arroz, el banano, cacao, café, frutas exóticas como el mango, la maracuyá, la papaya, entre otros. Es muy importante también en la ciudad la producción y exportación pesquera, atunes, sardinas, camarones y demás productos del mar. Es una de las ciudades más importantes del país en tema comercial, ya que en Guayaquil se establece la sede del 39% de las 1000 empresas más importantes del Ecuador y es una de las dos ciudades del país que posee una bolsa de valores. Estamos hablando de la segunda ciudad más importante del país y en tema futbolístico, en la actualidad tiene a 3 equipos formando parte de la Serie A del fútbol ecuatoriano. Estamos hablando de 2 de los equipos más importantes y con mayor hinchada del país, como el Barcelona Sporting Club y el Emelec. El otro equipo que juega en la división de oro del fútbol ecuatoriano es Guayaquil City. Con una población aproximada de más de 2.780.000 habitantes, la segunda posición de la ciudad más poblada e importante del Ecuador es para Guayaquil. Y nos vamos a lo más alto del podio. La ciudad más poblada e importante de Ecuador es Quito. Oficialmente, San Francisco de Quito es la capital de la provincia de Pichincha, una de las provincias de la sierra, más concretamente en el centro norte del país, en la parte más oriental de la cordillera de los Andes, la capital de la República del Ecuador. También conocida como la Carita de Dios, fue una de las 2 primeras ciudades del mundo en ser declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO allá en el año 1978.
Al igual que Cuenca y Guayaquil, por las calles de Quito han ocurrido los principales sucesos o los más destacados para devenir del territorio que hoy es conocido como Ecuador. Por supuesto, cuna de grandes personajes históricos de la sociedad ecuatoriana. Quito es la segunda ciudad, aparte de Guayaquil, que también tiene una bolsa de valores, ya que su actividad económica es muy variada, pero sobre todo destaca su atractivo turístico al tener el centro histórico más grande, menos alterado y mejor preservado de toda América. Hablando del tema económico, Quito es la sede de muchas de las empresas más importantes del país y de la mayoría de las multinacionales que ejercen su actividad en el territorio ecuatoriano. Y según el reporte del Banco de Desarrollo de América Latina, es la ciudad más productiva del país. Y ya para terminar con este pequeño repaso a la capital del Ecuador, comentar que es la ciudad que más equipos tiene jugando en la división de oro del fútbol ecuatoriano. Hasta 5 equipos juegan en la Serie A de Ecuador, entre ellos Liga Deportiva Universitaria de Quito, único equipo ecuatoriano en haber ganado la Copa Libertadores de América, el club El Nacional, único equipo del Ecuador en jugar solamente con jugadores nacidos en Ecuador, conocido también como los puros criollos, Sociedad Deportiva Aucas, actual campeona del torneo, Universidad Católica y Cumbaya Fútbol Club. Con una proyección de más de 2.827.000 habitantes, Quito, la capital del Ecuador, es la ciudad más poblada e importante del país. Y para terminar, hacemos un pequeñísimo repaso a estas 5 ciudades más pobladas e importantes del país. Quinto lugar para San Antonio de Machala, conocida como la capital bananera del mundo. Cuarto lugar para la tierrita colorada, Santo Domingo. Tercer lugar para Santa Ana de los Ríos de Cuenca, la Atenas del Ecuador. En segundo lugar, Santiago de Guayaquil, la perla del Pacífico. Y en primer lugar, como ciudad más poblada e importante del país, la Carita de Dios, San Francisco de Quito. Y bueno, hemos visto un poquito más de información acerca de mi patria, espero les haya gustado. Para mí ha sido un placer, los leo en comentarios, like si les ha gustado el video. Nos vemos en la próxima, chao, chao.